Saludos. A 10 meses del inicio de la pandemia del SARS-CoV-2 en Cuba y dado el actual retroceso en la situación epidemiológica del país, conversamos con la doctora Ileana Morales, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, sobre el comportamiento, algunos aspectos del comportamiento de la enfermedad en el mundo y específicamente en Cuba. Bienvenida, doctora. La pandemia ha cambiado nuestras vidas y por supuesto ha tenido un impacto específico en aquellos contagiados. Una de las consecuencias del virus son las secuelas que deja, entonces quisiera que nos explicara en el caso de Cuba cuáles son estas secuelas, cuáles son las secuelas principales y también las diferencias que se dan o cómo se comporta en el caso de grupos de riesgo como los adultos mayores o los niños. Bueno, en primer lugar, la secuela es algo que se está estudiando ahora. Creo que hemos explicado en otro espacio que como mismo en el mes de marzo, en el mes de abril estábamos aprendiendo, todavía estamos aprendiendo, pero estábamos un poquito más en ciernes de lo que sería la evolución clínica de los pacientes, más o menos así se encuentra el mundo con relación a la secuela, porque evidentemente tenemos mucho menos meses de estudio de secuela que meses de estudio de la propia enfermedad que todavía estamos conociendo. Ahora, nosotros hemos explicado que tanto en los estudios internacionales como en los estudios nacionales, que me gustaría recalcar que coinciden muchísimo. Hay varias mega estudios, análisis de la información que está circulando a nivel internacional y en general los resultados y conclusiones a las que están llegando los expertos de varios países coinciden en la mayoría de los casos con las conclusiones que están llegando a investigaciones de los expertos de Cuba. En tal sentido, no existen prácticamente diferencias en el sentido de que usted está predispuesto a tener secuelas en cuanto a edad, en cuanto a sexo, en cuanto a condición clínica. Sin embargo, sí los estudios apuntan que los pacientes que cursan la enfermedad de manera moderada, grave o crítica están expuestas a mayores secuelas. ¿Cuáles son las principales que se están reportando en el mundo? Bueno, hay un grupo de secuelas que tienen que ver con el orden social psicológica, que en Cuba se están reportando. Ansiedad, depresión, trastorno de adaptación, no aparecen con la misma dimensión ni con la misma manifestación clínica en los niños adolescentes, en los adultos jóvenes es menos, en los niños adolescentes es un poquito más el tema miedo, el tema medio angustia, y en los ancianos. En los ancianos sobre todo ese trastorno de adaptación, esa manera de enfrentar la enfermedad y sobre todo nosotros tuvimos mucho cuidado en una etapa de nuestro trabajo porque había una sobrecarga de información en los ancianos que eran los más propensos a agravarse y morir. Entonces esa sobreinformación, esa sobrecarga de información, por supuesto el anciano la estaba recibiendo y si tú le confirmabas la enfermedad rápidamente entraba en algunos ancianos, no digo todo, pero algunos en cierta angustia de cuál iba a ser su pronóstico. Por tanto, las secuelas de orden psicológica, nosotros le estamos dando especial atención e importancia. Las secuelas pulmonares, las más descritas en la literatura relacionadas con graves y críticos, lo que no se descarta que en otros estadios clínicos de la enfermedad puede existir, luego voy a profundizar en ello. Y luego las secuelas renales, las secuelas hepáticas y una gama. Hay una que yo quisiera darle especial importancia en esta entrevista y tiene que ver con el sistema osteomioarticular. Dígase lo que en la población se conoce como los músculos o los huesos. ¿Por qué? Porque tiene una doble complicación. Por ejemplo, los pacientes que han tenido quizás neumonía, la neumonía COVID, o los pacientes que aún sin llegar a ese estado neumónico importante, pero han tosido mucho, han tenido un esfuerzo respiratorio diafragmático, quedan con algunas secuelas, esas son a corto plazo,
de dolor en los músculos respiratorios y hasta cierta disnea, pero relacionada con el cansancio del músculo. Y a la vez está la secuela que tiene que ver con algunos deterioros del sistema osteomioarticular, sobre todo músculo, porque has estado mucho tiempo en terapia, han estado acostados por un largo periodo de tiempo, eso siempre trae debilidad muscular, o porque tienen lo que se conoce como el síndrome de la fatiga crónica, que demora, que es un poquito a mediano plazo. Entonces todo eso es una gama que lo están trabajando muy bien los fisiatras, los fisioterapeutas, todo ese tipo de temas. Y nosotros, aunque no es una secuela que está muy estudiada, pero sí le estamos dando mucha importancia en el tema de la rehabilitación, a la rehabilitación integral nutricional, por todo lo que pudiéramos estar revisando en el orden del metabolismo. Entonces, por ahí estarían las principales secuelas. En los niños en Cuba, hemos tenido no un número significativo, pero para nosotros un niño ya sería extremadamente importante, pero sí hemos tenido algunos que han desarrollado algunas manifestaciones cardiovascular, dígase miocarditis, algunas arritmias y algunas condiciones que le han derivado que hoy los estemos tratando y siguiendo con cardiopediatras. Eso para nosotros es un campo de estudio y de seguimiento permanente y lo estamos abriendo en otras investigaciones. Ahora, a la hora de nosotros enfrentarnos al paciente recuperado, usted hoy no sabe, a no ser que usted sea un paciente grave o crítico, que ya queda de por sí con una evidente secuela pulmonar, que pudiera ser la más florida, cuando nos enfrentamos a la gran cantidad ya de pacientes o de personas recuperadas en Cuba, que suman ya casi 14,000 los recuperados, usted a priori no sabe si puede tener a corto, mediano y aún más a largo plazo alguna secuela. Entonces es por eso que Cuba, desde muy temprano, dígase finales de abril, ya diseñó un protocolo de atención a convalecientes, muy poco explorado en otras partes, y ese protocolo de atención a los convalecientes es lo que hemos explicado en alguna otra espacio, de que concibe que cuando el paciente le dan el alta, tenga una evaluación inicial por su médico de la familia, por el equipo básico de salud que está integrado por pediatras y el niño, por clínicos, por psicólogo, también viene un geriatra si es muy anciano, y le hacen esa evaluación inicial para ver en qué condición está. Y si amerita una consulta municipal con especialistas ya de especialidades mucho más específicas o alguna consulta de una especialidad a nivel provincial. Esa primera evaluación, que es la más noble, la más general, la que se le hace todo, ya nosotros tenemos cubierto prácticamente el 95% de los convalecientes. Claro, eso es una cifra que nunca llegamos a 100, porque todos los días están saliendo muchos casos ya para su convalecencia. Y ya tenemos determinado que las principales interconsultas que hemos tenido que hacer, y eso te da la medida de dónde estarían las mayores secuelas, es neumología. En primer lugar, te reafirma que los problemas que tienen que ver con los daños pulmonares pudieran estar en mayor preponderancia. Neumología, la fisiatría, que te decía, es decir, todo el tema que tiene que ver con la rehabilitación, tanto no solo muscular, sino rehabilitación nutricional, rehabilitación neuromuscular, y luego la psicología. Aparece después en cuarto lugar la cardiología, la nefrología para los trastornos renales y luego otras. Ya por ahí nos da una idea de por dónde andan también nuestras principales secuelas en cuanto a los convalecientes cubanos. Este es un tema que estamos abriendo. También tenemos cuáles han sido las principales consultas de rehabilitación. También te da idea, y la rehabilitación neuromuscular, seguida de rehabilitación en el orden psicológico, y otras van en ese orden. Todo ello nos da dimensión, porque recuerda que en Cuba, cuando hablamos de números, hablamos prácticamente de la totalidad de una muestra. Quizás en otros países, cuando te hablan de algunos números, te hablan de una muestra que están sacándola para que sea significativa, pero en Cuba siempre es el todo, el total de los convalecientes, el total de los confirmados, el total. Esa es una característica que nos permite nuestro sistema de salud, que cuando implementamos un protocolo, el protocolo es para todos.
le llega a todos, independientemente del lugar donde viva, independientemente de la zona donde resida, porque nuestro sistema de salud es universal y cubre a todo el territorio nacional. Usted mencionaba el protocolo que se aplica en Cuba, entonces quisiera que profundizara en aquellos tratamientos que se pudieran aplicar en el mundo y que se aplican específicamente en Cuba, ya sea para las diferentes secuelas que deja o en general para los pacientes. Bueno, en el tema de los convalecientes pasa casi lo mismo con el tema de la COVID como enfermedad. Hoy un tratamiento que se haya demostrado que es totalmente efectivo no existe. Están pruebas, se están haciendo ensayo, error, ensayos clínicos, buscando cuál es la mayor efectividad con relación tanto a la COVID como a la secuela. No hay mucho escrito con relación a eso, pero sin embargo sí se han hecho algunas incursiones. Nosotros tenemos desarrollado un protocolo que incluye medidas generales, como ya te expliqué, la fisioterapia, como expliqué, el apoyo psicológico, que eso está desencadenado en un grupo de acciones, el apoyo cuando es necesario nutricional, cuando ya llega a ser preocupante, y luego vienen 14 especialidades que tienen medidas particulares para si es el caso de que la persona tiene ese tipo de secuela. Por ejemplo, si es dermatológica, poco común, pero la hemos tenido, entonces los dermatólogos han desarrollado 8 o 10 acciones terapéuticas. Si es cardiovascular, dice que se hacen, qué pruebas diagnósticas se hacen y algunos de los tratamientos específicos. Si es renal, bueno, estamos buscando un grupo de pruebas estándar, las más comunes y qué tratamiento se le hace. Donde tenemos un tratamiento, sí, ya con un ensayo clínico que ha demostrado efectividad y que ha demostrado que logra revertir parte de esa secuela, es el tratamiento de medicina regenerativa o las células madres autólogas para pacientes que queden con fibrosis pulmonar. En ese sentido, ese estudio, que fue un ensayo clínico controlado, ya culminado, estamos en la evaluación de los resultados y lo que puedo decir por ahora, antes de que salga ya la publicación oficial, es que en los pacientes tratados con esta medicina regenerativa o las células madres autólogas, los resultados son muy favorables, muy favorables. Ahora, ese estudio en particular que tenía concebido en sí la búsqueda de muchísimas variables, triangulado con otros estudios realizados por el IPK, por el Hospital Hermanos Jamejeira o por otras provincias como es los hospitales de Villa Clara, nos han confirmado, este es un tema que yo recalco y hoy aprovecho este medio, el cual agradezco, para recalcarle a los que nos están escuchando y viendo, de que nos han confirmado de que en ocasiones aún los pacientes asintomáticos han tenido un grado de lesión pulmonar. Repito, los que mayor proporción de lesión pulmonar tienen son los que cursaron la enfermedad como graves y críticos. Sin embargo, en un grupo no despreciable de pacientes asintomáticos o que cursaron la enfermedad con síntomas muy leves, también se ha podido ver lesiones pulmonares. Ese es un tema. El otro tema, tanto en los estudios realizados por el doctor Daniel González del IPK, como estudios realizados por la doctora Consuelo Macías, que es la líder del proyecto de medicina regenerativa, la directora del Instituto de Hematología e Inmunología, como estudios realizados por otros investigadores, han demostrado que cuando le hacen la tomografía axial computarizada, como es un estudio que entra mucho más profundamente a la evaluación de ese pulmón, lo que quizás en un rayos X parecía normal y ya parecía que cuando profundizaron y sobre todo por un software en apoyo con otros investigadores del Instituto del Centro de Oncología y Radiobiología y otros del Biocuba Pharma, han demostrado que en ese pulmón también se produjo lesiones, pacientes asintomáticos. ¿Qué quiero decir con ello? Que no se puede minimizar
la enfermedad. No se puede minimizar el hecho de que usted es un asintomático, usted va a pasar todo el tiempo. Primero, las personas casi nunca pasan todo el tiempo como asintomáticos. Lo que tú entraste, cuando usted profundiza en la entrevista médica, a veces aparece algún síntoma. Por lo tanto, el asintomático es en ocasiones se vuelve un término relativo. Y en segundo, aún asintomático o sintomáticos leves, aparecen fenómenos subclínicos. Subclínico quiero decir, para el que no es médico, que usted aparentemente está bien, no, yo me siento bien, sigo bien, no, clínicamente no puedes determinar que el paciente evidentemente tiene algún deterioro. Sin embargo, cuando le hacemos o pruebas de laboratorio o pruebas relacionadas con las imágenes pulmonares, allí aparece una neumonía, allí aparece algún infiltrado. De manera que hay que estar muy, muy atentos, y por eso es que nosotros en Cuba, a diferencia de la mayoría de los países que no tratan a los asintomáticos y no tratan a los sintomáticos leves, apenas con alguna medicación de base, nosotros sí tratamos a los asintomáticos con nuestro interferón, que lo tenemos en el protocolo como el antiviral de elección, precisamente por todos estos hallazgos que hemos tenido y para evitar la secuela. Recordarles que nosotros tenemos principios que han caracterizado al protocolo cubano. ¿Cuáles han sido los principios que nos han guiado en nuestras acciones? Que nuestra población sana no enferme, que el que enferme no llegue a grave y crítico, que el que llegue a grave y crítico no muera, y que todo el que ha cursado la enfermedad tenga el menor número de secuelas posible. A partir de esos principios es que nosotros hemos desarrollado nuestras acciones preventivas y terapéuticas. Una de las características de la enfermedad en Cuba es que alrededor del 60% de los casos que se diagnostican son asintomáticos. Entonces quisiera que profundizara en qué riesgo representa esto para la transmisión y también, usted lo mencionaba, incluso para el tratamiento y el propio cuidado de los pacientes asintomáticos. Esa es una de las características que complejiza esta enfermedad. El hecho de que una gran cantidad de personas, que en el caso de Cuba es el 60%, un promedio, sea asintomático, nos implica un riesgo epidemiológico muy alto y un riesgo hasta asistencial. El riesgo epidemiológico es que nosotros podemos tener hoy un grupo importante de asintomáticos rodeando, caminando, haciendo su vida normal sin saber que está enfermo. Nosotros hemos tratado de minimizar muchísimo ese riesgo en el sentido de hacer estudios poblacionales, hacer screening, hacer pruebas en lugares, por ejemplo, que haya silencio epidemiológico. Bueno, es decir, vamos a buscar si allí hay asintomáticos de todas formas, o en lugares donde nos es necesario porque nos interesa, nos preocupa por lo que está surgiendo, es decir, los dos extremos. En fin, los estudios poblacionales te llevan a eso, seguir buscando, profundizando, bajando en esa población buscando asintomáticos, pero siempre se te pueden escapar porque simplemente están sin un síntoma que te alerte ni a ellos, ni a los que los rodean, que pueden estar cursando con la enfermedad. Van al trabajo, van al circo infantil, van a la escuela, van a su comunidad, van a la casa. Entonces, esa búsqueda activa nosotros la mantenemos y sobre todo la pesquisa activa para ver si surge algún síntoma, el más mínimo. Y si surge algún síntoma y ese síntoma surge en una persona que además está en un área que epidemiológicamente tiene ya enfermo, bueno, pues con mayor importancia pues surge ese foco rojo. Ahora, el tener asintomático, voy a hacerles una fórmula sencilla que ya nosotros hemos por estudio determinado. En Cuba, cada 100 personas, vaya, para ponerlo, cada 100 personas, 60 son 100 personas enfermas, 100 confirmados, 60 son asintomáticos, 40 son sintomáticos. De esas 100, sean asintomáticos o sintomáticos, entre el 15 y el 20% son de alto riesgo. Quiere decir que tienen que tener una mirada distinta, tienen que tener un seguimiento distinto en la institución donde estén. Y de cada 100, 3, aproximadamente 3, pueden pasar a ser graves y críticos. Con esa estratificación, los clínicos, los intensivistas, todos los que tenemos que ver con eso, los administradores de salud, tienen que trabajar. Ahora, ese número de 60% asintomáticos está llevando una mirada muy especial dentro del protocolo. Ya te dije que en Cuba se tratan. Dentro de las medidas para darle seguimiento, no vaya a ser que a un asintomático
pasen de manera y quemen etapas de asintomáticos, cruzando con algo muy subclínico a grave y crítico. Por lo tanto, llevan medidas muy especiales en la vigilancia clínica, y luego le estamos haciendo una parte, y volvemos al inicio, en la secuela, para un asintomático no se nos vaya a ir y esté desarrollando de manera subclínica alguna secuela que tenga que ver con afectaciones o renales o pulmonares y que a largo plazo le desencadene algunas enfermedades que lo inhabiliten o que le deterioren la calidad de vida. El pasado 7 de enero comenzó a aplicarse el Nasalferón a los viajeros y a sus familiares, aunque esta formulación se venía aplicando ya en trabajadores de la salud y en personas vulnerables. Quisiera que nos contara, nos explicara las principales características del Nasalferón e incluso qué nivel de protección ofrece esta formulación. El Nasalferón es un producto muy novedoso cubano, que su producto, origen, tiene que ver con el interferón alfa 2B. Lo que pasa es que es el interferón alfa 2B en una formulación nasal. Esto es un producto que sigue en estudio, porque a nosotros nos interesa seguir trabajando su efectividad, su rango de protección. Por tanto, siguen varios ensayos clínicos y varios estudios asociados al producto. Es un producto que tiene un autorizo de la agencia reguladora para trabajarlo en intervenciones poblacionales, mientras cursa paralelo estudios clínicos a nivel observacional y ensayos clínicos. Quiere decir que todo eso va aumentando la data del producto en sí. Pero su producto base es el interferón, que lleva muchos años de uso en Cuba. ¿Qué pasa? Que la racionalidad científica de haber apostado por el Nasalferón es porque él actúa en el lugar de entrada del virus y en el lugar donde más se aloja el virus, en la cavidad nasal y quizás en la orofaringe, y por tanto actúa de manera muy directa y ataca rápidamente la puerta de entrada del virus. Y además en un lugar donde hay receptores que incrementan naturalmente como parte de nuestro proceso fisiológico los interferones, que son los receptores que están en la nariz. Ahora, en los estudios, primero el Nasalferón es un producto que ha determinado ser muy seguro. Quiero decir con esto que los eventos adversos han sido mínimos, prácticamente ninguno, y los que han sido muy leves. Por lo tanto, es un producto altamente seguro. Segundo, no tiene efectos tan, aun cuando tenga pocos, no tiene el efecto que tiene el interferón, que siempre produce algunas manifestaciones un poco propias de su reacción en el cuerpo. Por tanto, los trabajadores de la salud, les es muy cómodo usarlo, porque no desarrollan algún otro síntoma. Por los estudios realizados, hasta ahora, digo que es un producto que sigue en estudio, la protección que da es aproximadamente de un mes. Ahora, este es un producto, y quiero que no es un medicamento que previene el COVID, o la COVID, como le llaman. No es específica para la COVID. Si nosotros hubiéramos descubierto eso, hubiéramos descubierto la manera de prevenirlo. No, es un producto que es inmunomodulador, mejora la inmunidad de las personas y por tanto protege. Nosotros estamos ahora trabajándolo como un producto que podemos usarlo en el mejoramiento y la protección contra este virus, pero pudiera ser contra otros virus, en el cual hace dos cosas. Uno, te inmunoprotege, y dos, para tratar de ser una barrera para la entrada del virus, y dos, hace que si te enfermas, probablemente, y es lo que hemos visto, los síntomas sean más leves. Por tanto, en esa racionalidad científica, en esa hipótesis y en ese razonamiento que hemos hecho para irlo extendiendo en estudios, nos basamos en esos dos temas. Por eso es que primero lo hemos apostado a los trabajadores de la salud, cuyos resultados han sido excelentes. Lo hemos apostado a nuestras brigadas Henry Reeve, que desde que salen de Cuba ya salen con el uso del Nasalferón como protección. Luego lo hemos extendido a grupos poblacionales, como fue en Ciego de Ávila, a pacientes y familiares del hospital, no COVID, del hospital de Ciego, para protegerlo porque allí hubo un foco. Luego lo hemos hecho en hospitales
que han tenido algunos eventos para proteger al resto de los trabajadores de la salud. Ahora ya, como tú mencionas, lo estamos haciendo para viajeros y sus convivientes con muy buenos resultados. Estamos cerrando el estudio para dar algunos resultados a la prensa y publicar. Y nos estamos extendiendo a también trabajadores de cara al turismo en el Ministerio de Turismo y en los aeropuertos. Y tenemos una data muy amplia con resultados muy favorables hasta ahora. Muchísimas gracias, doctora. Y a ustedes los invitamos a vernos dentro de un mes en las próximas Puertas Abiertas de la Academia de Ciencias.